Buenos días. Muchas gracias a ustedes por su presencia y muchas gracias a Estela, que ha hecho posible este encuentro también. Para mí, francamente, es muy grato, estoy muy feliz y es un honor pues conversar y haber oído ayer la importante intervención de Paul Ardenne. Es alguien a quien yo había leído antes y francamente que yo creo que es una contribución muy importante al pensamiento de las artes contemporáneas. Así es que de verdad para mí es un honor y también compartir con Ricardo, que es un pensador de lo que podríamos llamar el pensamiento latinoamericano del arte, lo que es también muy importante. Yo voy a empezar diciéndoles que justamente ayer Paul mencionó un texto que, aunque se escribió ya hace muchos años, a mí me parece un texto que sigue siendo muy valioso y que yo les recomiendo en algún momento leer. Es un texto de Guattari que se llama Las Tres Ecologías. Y sí me parece importante comenzar por evocando el texto de Guattari, es porque en ese texto de Guattari él no se limita a pensar la ecología como un asunto del medio ambiente, no es solamente un asunto de los recursos, de nuestra relación con el medio ambiente, sino que también Guattari habla de una ecología entre los humanos, es decir, de una ecología de relaciones humanas, por supuesto, relaciones dentro de un entorno y con el entorno, pero también entre los seres humanos. Este teatro del que yo voy a hablar hoy tiene su centro particular en una reflexión sobre el cuerpo en tensión con la escritura. Como casi todas las cosas que hacemos en la vida, yo creo que ese tema para mí es fundamental, porque yo soy una enamorada de los textos, de la palabra, de la escritura, pero al mismo tiempo pues he pasado buena parte de mi vida actuando, y en ese sentido el cuerpo es, digamos, mi instrumento de trabajo también, mi lugar, es mi espacio de creación, el propio cuerpo. Para mí era muy importante en algún momento, porque eso empezaba a ser una relación casi desgarradora entre unos llamados teatros de texto y otros llamados teatros del cuerpo. Y yo me dije que esa relación no tenía por qué ser un divorcio como muchos colegas o muchos pensadores la han concebido. Me dije que había algo muy interesante en una noción que podría ser la de escribir con el cuerpo, y que ahí estaba la fuente de una indagación sobre las teatralidades contemporáneas latinoamericanas, que podrían también llevarme a eso que serían los contextos aquí en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Venezuela. Entonces me pregunté, ¿cómo es hoy la escritura cuando el cuerpo es lo protagónico? Para encontrar esa noción, también ayer cerramos los que estuvieron acá hablando de una obra muy hermosa que es de otro filósofo francés, y en esa medida tiene todo el sentido dentro de esta cátedra franco-colombiana, porque yo no creo que para nosotros, tanto como Ricardo, para mí, para algunos de ustedes, hay un pensamiento, por qué no decirlo, francés, europeo, que ha sido constitutivo, ¿no? En ese sentido, a mí, Jacques Derrida, y sobre todo en un libro, digamos, denso, no es fácil, pero es un texto muy esclarecedor,
que se llama de la gramatología, expone su idea de la escritura. Y aquí voy a empezar a decir por qué también la idea de la escritura es una idea sumamente política. Derrida nos muestra a lo largo de esa extensa obra que finalmente el pensamiento occidental se ha centrado en la escritura, digamos, fonológica, en la escritura fonética, pero que ha dejado por fuera otro montón de posibilidades de escrituras. En ese texto habla, por ejemplo, de los pictogramas, de las escrituras maya, de las escrituras chinas, de todo tipo de escritura que no es la escritura fonética en la que se ha concentrado la lingüística, la filosofía, la filología occidental. Ese pensamiento de Derrida me pareció sumamente, digamos, potente, porque también él llega a tratar esto que a mí me va a interesar, y es decir, la escritura ya no solamente como discurso, la escritura como una narración hilada, sino a veces una escritura también enigmática, misteriosa, una escritura que puede, digamos, tener al cuerpo como soporte de escrituras múltiples, abiertas, no con un solo sentido. Esa idea me pareció también muy interesante porque ahí Derrida hace una crítica muy severa a eso que nosotros conocemos y él llama el logocentrismo. Hace una crítica también a algo que Derrida, que fue muy cercano, digamos, a todas las teorías psicoanalíticas, y él llama el falocentrismo. Eso también me pareció muy interesante, y sobre todo porque además Derrida también se ocupa de una cosa que yo creo que Ricardo de alguna manera acaba de nombrar, y es, digamos, una crítica fuerte a un pensamiento binario, a un pensamiento que constantemente está separando. Eso me interesaba mucho precisamente para no separar ni la escritura del cuerpo, ni la experiencia del discurso, ni constantemente Europa de América Latina, es decir, las categorías que suelen ser la manera como pensamos, reflexionamos las cosas, también pueden ser muy peligrosas. O sea, con todo esto lo que les quiero decir es que lean a Derrida en algún momento, porque francamente yo creo que él sacude los cimientos del pensamiento occidental, siendo occidental aunque haya nacido en Argelia, pero desde adentro conmueve esas bases de lo que hasta ahora ha sido nuestra manera de pensar los fenómenos, las cosas, la historia, o sea, todo ese método, digamos, de deconstrucción es una manera bastante crítica y muy interesante de acercarse también al arte. Yo me interesé, podríamos llamarlo, porque el concepto ha sido muy útil para nosotros en un arte justamente contextual, es decir, qué hacían los artistas en América Latina, en un teatro, digamos, que dejó atrás los grandes manifiestos, que dejó atrás las ideologías cerradas, que ya no puede llamarse un teatro solamente brechtiano, o que ya no es solamente un teatro moderno o posmoderno, sino cómo asume cada artista en su lugar de trabajo los problemas, la vida, la guerra, todo lo que le toca en suerte. En ese sentido, yo creo que hay precisamente unas posturas que también son ecológicas, porque preguntarse por las relaciones humanas, por el encuentro bueno o catastrófico con el otro, con la alteridad, es también una tarea ecológica en algún sentido, en el sentido de Guattari, por ejemplo. Entonces, para hacer mi investigación, yo me di cuenta, constaté en algún momento viajando por América Latina, desde México hasta Chile, y encontrándome con artistas, con algunos de ellos trabajé,
a otros simplemente les vi las obras, conversamos y demás, y me di cuenta que habían como unas grandes entradas al problema del cuerpo en esas teatralidades contemporáneas. Una muy fuerte, y todos sabemos por qué, tiene que ver con un problema tremendo que es cómo representar al cuerpo ausente. Es decir, cómo representar lo que ya no puede estar ahí, cómo hablar de ese cuerpo de los desaparecidos, de los torturados, del cuerpo, digamos, ausente, el cuerpo que ya no está, que ha sido no solamente dañado, sino borrado. En ese sentido yo quisiera, porque hay muchos artistas que se han hecho esa pregunta, hay un libro muy hermoso de un gran director peruano que muchos de ustedes conocen, que se llama Miguel Rubio, el director del Yuyashkani, que tiene un libro precisamente que se llama Cuerpo ausente. Elis me va a ayudar. Yo aquí les voy a mostrar una primera imagen que a mí me parece muy especial en esa relación con las comunidades, con el otro, con el contexto, porque aquí una de las actrices de Yuyashkani está, esa foto es tomada en pueblos muy apartados de Lima, en Perú, cuando el grupo Yuyashkani encontró como manera de participar en lo que estaba pasando, acompañar las veladas del Comité de la Verdad. Ese comité era un comité que estaba encargado, como acaba de nombrarse hace un tiempito en Colombia, un Comité de la Verdad. El Comité de la Verdad viajaba por los pueblos del Perú buscando, digamos, las fosas comunes, allí donde habían sido enterrados como NN muchos cuerpos de la guerra, lo que se llamó la guerra sucia peruana. Y en estas obras el Yuyashkani decidió, como gesto político comprometido con el problema de la verdad de la guerra en Perú, acompañar a la Comisión de la Verdad por todo el país, y hacía veladas con los indígenas, con los pueblos, con los pequeños caseríos, y en esas veladas presentaban sus obras en las plazas, en los atrios de las iglesias. Ahí están en medio de una plaza pública en el Perú, con un personaje que justamente anda buscando los restos de su hijo desaparecido. Esta es otra obra muy conocida, tal vez los que hacen teatro la han visto, se llama Adiós Ayacucho, es otra obra del Yuyashkani, una obra. Lo que me interesa además como idea es que la obra teatral no se cierra en un sentido que sea solo la representación, el espectador, el teatro, la sala, sino que hay otro, digamos, gesto expandido en esa escritura del cuerpo que tiene que ver con la relación con sus ciudades, sus problemas, la política local. Y esta obra, que es ya empezando el año 2000, Adiós Ayacucho, es la historia de un personaje, un fantasma, que quiere preguntarle al gobierno, le envía una carta al gobierno diciéndole, además de manera a veces muy cómica, qué hicieron con sus restos. O sea, es alguien que deambula por el Perú diciendo, yo era un sindicalista, me mataron, me torturaron, y pues ¿qué hicieron con mis restos? Por favor, devuélvanlos, dice el personaje. Pero lo que me parece a mí muy interesante aquí es que la obra no se queda en el teatro, como decía ahorita Ricardo, tranquilizando a unos cuantos espectadores o contándoles eso, sino que hay una marcha del actor mismo
para llegar hasta digamos, la plaza pública de la ciudad de Lima y hacer la obra delante de la plaza para el Palacio de Gobierno, en la calle, con la gente, y representar ahí esa carta al gobierno que es Adiós Ayacucho. Estas son otras representaciones de la ausencia y del cuerpo. Aquí, ustedes saben que en Medellín, en el Medellín de los años 90, 2000, y tristemente eso no ha parado del todo, se hacían lo que se llamó muy desafortunadamente, digamos, limpiezas sociales en los barrios de Medellín. Víctor Viviescas, un autor que también, los que hacen teatro, un director y un actor investigador colombiano, hace una obra que a mí me parece particularmente interesante que se llama El taxi amarillo, ¿no? En esta obra, la hipótesis, digamos, es que mientras haya representación de la obra, estos cuerpos de chicos asesinados en las comunas de Medellín van a seguir actuando para nosotros. Cada vez que haya representación, la obra vuelve a empezar y ellos vuelven a vivir el instante del momento en que fueron, digamos, condenados y fusilados en una esquina, en la esquina de un barrio de Medellín. Es una obra muy física, muy corporal, uno en las fotografías no lo puede ver, hay todo un juego casi acrobático con los muros, y eso es muy interesante porque digamos, está ahí sugiriendo el actor y el director la vitalidad de esos cuerpos jóvenes que eran masacrados cuando estaban apenas saliendo de la adolescencia. Entonces hay un despliegue físico para quienes han visto la obra tremendo, y esa vitalidad queda suspendida por la balacera, ¿no? Es una obra también de intento, porque eso quisiera decir yo, son siempre intentos por representar la ausencia. Es la misma Yellow Taxi o Taxi Amarillo de Víctor Viviescas, porque también ahí hay digamos, no es solamente, este es uno de los personajes asesinados, y sabemos que, digamos, todos los disidentes de una normatividad sexual han sido también sumamente golpeados en los países de América Latina, que entraron muchos en estas limpiezas, ¿no? Los travestis, las lesbianas, los gays, pero sobre todo, y yo lo voy a decir desde el principio, los pobres. Digamos, todo el fondo de estas guerras ha sido una clara afirmación de guerra contra la pobreza, pero no en el sentido de mejorarla, sino de borrarla. Muy bien, este es un trabajo donde el cuerpo ya no es solamente el cuerpo ausente lo que se quiere representar, sino que otra gran línea del teatro latinoamericano ha buscado, probablemente porque en nosotros las historias religiosas, el sincretismo religioso, el chamanismo como posibilidad, todo eso ha marcado mucho los imaginarios de América Latina. Y la Candelaria, que yo espero de verdad que todos conozcan, sobre todo los que hacen teatro y los que no hacen también, porque es uno de los grupos hitos del teatro, no solo colombiano, sino latinoamericano. En algún momento dio un viraje interesante de un teatro, digamos, muy decididamente político, brechtiano, de izquierda, de luchas obreras, hacia unas indagaciones que tenían que ver con un cuerpo de energía, dicen ellos, un cuerpo atravesado por otro tipo de energías, y finalmente es el cuerpo sincrético de las culturas latinoamericanas, es decir, donde
la Virgen y el chamán se encuentran en los espacios rituales y también cotidianos, pidiendo, en este caso, decía Santiago García, el director, decía que a él le interesaba hacer una obra donde de verdad ya no él tanto que comunista, revolucionario, sindicalista, juzgara el opio del pueblo que era la religión, sino intentar comprender esa gran diversidad de los imaginarios, de la religiosidad, de los ritos, de todo lo que en América Latina se cruza. Hicieron esta obra que es formidable, que se llama Naira, y es una obra donde, digamos, vuelven los efectos carnavalescos, festivos, todo eso que alimenta la teatralidad de América Latina de una manera muy fuerte, pero allí cruzada por una pregunta sobre: ¿es que somos solo cuerpo? Esto es interesante porque de pronto la Candelaria empieza a dar un viraje hacia una idea trascendental, casi grotowskiana, lo que era raro en ellos, es decir, el cuerpo como vehículo hacia una suerte de trascendencia. Yo creo que eso puede ser nuestro, por ejemplo, una de nuestros temas de discusión dentro de un rato por la tarde, porque unas obras, las del cuerpo ausente, las de este cuerpo, digamos, sagrado, en busca de espiritualidad, se critican muy fuertemente las unas a las otras desde el punto de vista político. Esa entonces es, digamos, una suerte de búsqueda a través del cuerpo, de trascendencias, de energías, muy presente, ya lo digo, desde teatralidades rituales, desde Chile hasta el norte de México y la frontera con Estados Unidos. Ustedes van a ver, aquí está, es muy divertido como siempre, digamos, esa estética tan estallada de la Candelaria, casi que un tanto caótica en el espacio escénico, pero aquí en esta obra, con mucho humor, se codean la Virgen María, que baila boleros en pleno escenario, los indígenas chamánicos que hablan por celular. Hay, digamos, todo un universo que evoca la multiplicidad y digamos, cierto caos, pero también creativo y respetable latinoamericano. Esta está muy pequeña, no van a poder comprender, pero sí van a poder comprender es porque esto es una obra muy conocida, justamente porque no es una obra de teatro. Digamos que aquí empiezo también a llamar la atención sobre la opción de muchos artistas latinoamericanos de no hacer necesariamente obra, eso que llamamos obra. Esta imagen es una imagen que para ustedes podría ser familiar si se viera. En todo caso es eso que llamó Álvaro Restrepo con el Colegio del Cuerpo una suerte de gran evento de conmemoración, ¿no? Es un evento que Álvaro hizo y el Colegio del Cuerpo hicieron en Bogotá, en Cartagena, en Medellín. Digamos que yo sobre todo pude ver varias veces el trabajo que hizo en Bogotá, donde vincula a un grupo muy grande de desplazados, de verdaderos desplazados de la violencia, que viajan desde distintos lugares apartados del país para congregarse en Bogotá y participar en este evento, ¿no? En esta obra, entonces, que tiene un poco la estructura de ciertos collages de Álvaro Restrepo y el Colegio del Cuerpo, hay indígenas que hacen, ustedes la vieron, un círculo de la palabra que tiene una particularidad, y es que se hace, esa toma de palabras se hace en lenguas indígenas, al menos lo que hubo en Bogotá, pequeños relatos o grandes relatos de su caminar sin pausa, de ese andar del desplazado que no tiene fin,
y esos relatos en ese círculo de palabras se hacían en lenguas indígenas que por supuesto nosotros no comprendemos. Podemos hablar un poco en inglés, podemos hablar en francés, podemos hablar en ciertos idiomas, pero lo que más ajeno nos resulta son las lenguas indígenas colombianas, y sabemos que afortunadamente siguen vivas, pues por lo menos 40, si no más, ¿no? En esta obra, digamos que podríamos, incluso pensando en la crítica, hacernos preguntas. Yo no creo que esté prohibido preguntarnos sobre lo problemático que también puede ser un evento así, que vincula en el espectáculo directamente a las víctimas. Es algo que se ha hecho, es algo que se hace desde hace mucho tiempo, por lo menos unos 20 años, con frecuencia, es decir, la presencia directa de las víctimas en el escenario, con todo tipo de tratamientos muy diversos, y ahí habría una pregunta ética, estética interesante, es decir, el lugar de la víctima en el espectáculo teatral. Bueno, es la misma obra de Álvaro, estos ustedes lo reconocen muy bien, es un momento entonces de la danza de los bailarines de acá de Cartagena, del Colegio del Cuerpo. Muy bien, aquí vamos a pasar a una, este ya es un trabajo bastante, digamos, pues viejo podría decirse, pero me interesaba como entrada a una postura muy distinta, que ya no quiere representar solamente el cuerpo ausente de los torturados, de los desaparecidos, ese cuerpo que es una pregunta, sigue siendo una pregunta muy fuerte, no solo en Colombia, sino en muchos lugares de dictaduras, en Argentina, en Uruguay, en Chile, pero también con la violencia mexicana en México. ¿Cómo hablar del asunto? Aquí hay una postura muy distinta. Si habría un cuerpo ausente y luego lo que podríamos llamar en búsqueda del cuerpo sagrado que acabamos de ver, en este tercer momento hay algo así como una postura de los artistas por el trabajo con un cuerpo material, es decir, material desde el punto de vista, si se quiere, de la inmanencia, filosófico, es decir, aparte de este cuerpo y esta materia, no hay promesa de más allá, no hay trascendencia alguna, somos cuerpo y nada más que cuerpo, dicen estos artistas de alguna manera, y ese cuerpo es la propia materia de creación artística, ¿no? Esta es una creadora que yo les recomiendo porque además con Jesusa Rodríguez y el cabaret El Hábito en México hay una, digamos, como un borramiento de las fronteras del teatro que no es que sea nuevo, eso todo el siglo XX nos mostró cómo se cruzan unos lenguajes con otros, pero digamos Jesusa y su compañera Liliana Felipe, argentina, cantante, han hecho un trabajo fabuloso, político, muy político, es decir, ellas sí que entrarían en la categoría de la que habló Paul ayer, de un artivismo a través de su trabajo. Es decir, es raro que haya un gesto, una creación, una manifestación de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe del Cabaret del Hábito en México que no esté implicada precisamente en una reivindicación actual, política, etc. Aquí, como ven, Jesusa, que acostumbra a hacer eso, es decir, no solamente se maquilla, es realmente el gusto del transvestismo total por personajes masculinos, íconos de la historia religiosa o política o la historia además occidental. Ahí pues ella es Cristo y es un Cristo francamente divertido. Aquí más adelante ven a Jesusa y a Liliana, digamos, lanzan ristre contra una de las grandes instituciones
de toda nuestra historia religiosa, que es el matrimonio en blanco, el matrimonio por la iglesia, el matrimonio del gran vestido, de la pureza, eso que además puede perpetuar realmente la familia, los valores familiares. Pues ellas se casan, son lesbianas, queda claro, son pareja, y Jesusa y Liliana Felipe se casan vestidas de blanco como novias de la tradición cristiana y cultural de Occidente. Digamos, con ese solo gesto de ponerse el vestido blanco, la reivindicación no puede ser más directa contra la institución, ¿no? Ahí sí, como diría Derrida, un ataque parece sencillo, pero absolutamente contundente a los valores falocentristas que, digamos, reinan ¿por qué no?, todavía mucho en América Latina, y yo podría decir casi que en el mundo todavía. Muy bien. Esto es un trabajo distinto donde, digamos, un creador que también es muy interesante, Antonio Araújo, de Sao Paulo, tiene un teatro que se llama el Teatro del Vértigo, y le hace honor al nombre del grupo, del Teatro del Vértigo. Esta es una vieja fotografía de una obra. Ahí es cuando, ya digo, los límites de la obra teatral se desdibujan, porque estos acontecimientos tienen lugar en contexto, en ciertos lugares que ya tienen una carga, una propia escritura. Es en uno de los hospitales, el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, un hospital que ha pasado por unas crisis tremendas por falta de recursos por parte del Estado, que fue cerrado mucho tiempo. Es decir, en ese momento donde el hospital no tenía con qué funcionar, Antonio Araújo, que fue invitado por la Universidad Nacional, muestra su obra, El Libro de Yo, en el propio hospital, ¿no?, donde hay enfermos, gente que deambula por los corredores. Es decir, ese marco, digamos, ese marco expande notablemente el sentido mismo de la obra, que ya no tiene un sentido, por supuesto que no, sino una multiplicidad de sentidos posibles. Y ahí habría que preguntarse por esa relación de qué es obra, sobre todo si la obra no es más que ese marco necesario para que nosotros cambiemos la mirada y miremos el instante como gesto artístico, obra posible, gesto estético. Pues Antonio Araújo lo hizo en el Hospital San Juan de Dios. Aquí hay otra versión, esta, que no, ya lo ven, es una versión interesante, no es la de Bogotá, porque el Libro de Yo tiene una particularidad, y es que en cada lugar donde se hace, pues se hace con la gente, los recursos, el lugar, digamos, todo eso cambia. Va a ser un procedimiento interesante el de esas estructuras itinerantes, el de Antonio Araújo, y también el de otro creador que vamos a ver más adelante, que es Emilio García Huevi, de Argentina. Aquí está. Esta es una obra tremenda que se llama El Matadero. Ustedes saben que El Matadero es un texto que fue muy famoso, un texto casi fundador de un tipo de narrativa de principios del siglo XX, de finales casi del otro, en la Argentina. Y Emilio García Huevi, inspirado en ese texto fundador de esa narrativa argentina, retoma la idea del matadero, y también tiene solo la estructura, pero viaja reproduciendo el matadero es algo que se mueve entre el teatro, el performance. Él lo llama un arte del cuerpo, y él se llama a sí mismo un artista corporal. No se dice ya teatrista, no se dice ya director de teatro, ni siquiera se llama a sí mismo actor, sino que él se considera, se define a sí mismo como un artista del cuerpo.
Con esta estructura itinerante, este matadero en particular es en Ciudad Juárez, en México. Y por supuesto, pues saben que estaba evocando desde ahí los muchos feminicidios y toda la violencia que se ha dado en una ciudad donde nos hablan del feminicidio como un gran misterio, pero que en realidad ha estado muy ligado, para hablar de ecología nuevamente, digamos, a ahuyentar a toda una población y luego convertir sus casas en terrenos baldíos para grandes edificios en Ciudad Juárez y para un comercio muy provechoso, de grandes fortunas. Ahora yo quisiera detenerme aquí un momentito. Este es Emilio García Huevi y Gabo Ferro en Argentina, pero quisiera detenerme porque frente a esta casi que versus este tipo de espectáculo de la violencia, del exceso, de la sangre, del dolor, como ellos lo llaman, unas obras de choque a la sensibilidad del espectador, hay otras maneras. Hay un grupo, yo no tengo aquí la imagen desafortunadamente, pero que a mí me parece todavía más eficaz desde su sencillez, que se llama el Teatro Línea de Sombras de México. Y lo nombro aquí porque el Teatro Línea de Sombras de México hizo una obra también. Ellos son mexicanos y viajaron a Ciudad Juárez casi que como etnógrafos artistas, ya el término también es conocido, a conversar con la gente, a conversar con su personaje, porque esa categoría ya también es problemática, que era un viejo boxeador cubano que vive en Ciudad Juárez, que ahora tiene Parkinson. Ellos viajan, entrevistan a José Mantequilla Nápoles y cuentan en el escenario cómo fue su experiencia en Ciudad Juárez. Ahí no hay sangre, ahí no hay un cuerpo violentado en escena, ahí la violencia no se reproduce en escena, y es una manera muy interesante a través de un teatro, digamos, que juega entre la ficción y la autoficción, con unas posibilidades muy ricas de narrar esa violencia. Esto pues aquí hay otra imagen en ese cuerpo material, de una creadora de Medellín, Victoria Valencia y La Mosca Negra, que indagó sobre una idea del cuerpo basura. Es decir, este es un barrio de Medellín, efectivamente, que también estaba siendo demolido porque para que la gente, digamos, más miserable del centro de la ciudad va saliendo. Ustedes conocen el fenómeno. Se expande la ciudad productiva y toda esta gente no sabemos a dónde va a parar. Pues aquí la fotografía es pensando en el cuerpo, que además en Bogotá tiene un nombre directamente como cuerpo basura, porque se les llamaba desechables, ¿no? Luego con eso hicimos una obra, La Mosca Negra, con muchos de estos materiales. Victoria Valencia escribe y dirige esta obra que tiene que ver ya en los escenarios con ese fenómeno que se llama Alcaparras, cuadernos de acotaciones de Estanislao en el Estuario, y que tiene que ver con el destino de los cuerpos desechables. Esta es otra obra de un grupo con el que yo trabajo y trabajé muchos años en Venezuela, Río Teatro Caribe, y que tiene que ver, como decía Ricardo hace un ratico, con el gran mito del dorado y con la ilusión de la que hablaba Rousseau hace muchos años, del mito del buen salvaje, ¿no? Es decir, ¿qué es el dorado hoy? En Machete Caníbal pues se invita a un actor indígena que finalmente nos dice al rostro que tenemos una idea romántica del indígena, porque él vive en la ciudad, viene de la selva, quiere actuar, pero se está alcoholizando. Entonces en Machete Caníbal, digamos que en una gran confusión que permite cierto desbordamiento del escenario, se trata ese asunto. Esto es el Ubu Rey de Río Teatro Caribe, y que es muy interesante porque aquí ya se pelea con la idea de un cuerpo virtuoso, de un cuerpo bello, de un cuerpo, y es una versión venezolana del Ubu Rey de Alfred Jarry,
donde francamente se hace casi que un panfleto, un discurso directo contra el régimen. Mapa Teatro, del que hablábamos con Ricardo hace un rato, en una idea que también tiene que ver con la experiencia límite de lo humano, es decir, qué es lo humano en el mundo contemporáneo. Y ahí me parece muy bonito también sugerirles, porque ayer estábamos hablando con Paul y con Ricardo del asunto de la animalidad, de lo humano, digamos esa pregunta por finalmente la categoría misma de ciudadano, de humano, de nación. Esas nociones pues hay que revisarlas, es lo que hace por ejemplo un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que se pregunta si ahora que el mundo está lleno de migrantes, de refugiados, de campos, todavía es válido hablar de ciudadanos, si esa crisis, si esas nociones no están tremendamente en crisis, porque el que llega, los venezolanos que están llegando por aquí, es que son ciudadanos, es decir, entonces lo son, no lo son de otra categoría. Y un asunto por los valores que llamamos humanos, que aparece en esta pregunta sobre las masacres, en esta obra de Mapa Teatro que es preciosa, que se llama Ansío, los Alpes, donde nacen los lagos. Es otra imagen de esa obra. Esta es una obra muy bella porque los niños de una banda y ciertos artistas vienen al escenario para evocar una fiesta que no tuvo lugar. Esa idea me parece preciosa, dura, melancólica, pero es la fiesta de la revolución. Es decir, los niños se quedan esperando una fiesta que no llegó, y es la metáfora de esa fiesta que nos prometieron, que era la revolución y que nunca llegó. Esto es un trabajo, no hay que comentarlo, unos trabajos que hemos hecho ya en talleres de escrituras del cuerpo, pero aquí yo voy a terminar con estas imágenes porque toda esta introducción en realidad era para llegar a una pregunta que yo quisiera compartir con ustedes y que de pronto más tarde podemos discutir, que tiene que ver con qué hacer allá donde no es posible que llegue el teatro con sus estructuras, con sus escenografías, donde no hay posibilidad a veces ni siquiera de camino. Puerto Venus es un pueblo que fue declarado sujeto de reparación colectiva de la guerra. Y ahí estamos haciendo talleres con un grupo, digamos, de investigadores de la Universidad de Antioquia, del INER, el grupo Cuerpo, Violencia y Territorio. Todavía aquí se puede, llevamos talleres para los niños, no hay lugares ni teatros, además fue destruido por bombardeos en la época en que las FARC estaban instaladas ahí, hubo bombardeos y pues el pueblo se está apenas reconstruyendo. Estos son los talleres en Puerto Venus, estos son chicas de allá. El cine itinerante ha sido una, digamos, de las vías de llegar a muchos de estos territorios con un ingrediente particular, y es que queremos que los propios chicos, así sea con un celular, produzcan ellos mismos sus propias películas. Eso se está haciendo, por ejemplo, en Puerto Venus, el Centro de Memoria Histórica y un cineasta fueron a trabajar con los muchachos, narran las propias historias del pueblo y hacen sus películas caseras, también una manera muy política de decir, el cine, por supuesto, no es solamente el de las grandes riquezas, no es Hollywood, hay otras maneras de aprovechar, digamos, esos medios. Esto fue en Ituango. Ustedes vieron las imágenes ahorita, pues esta ya es la sexta versión de cine en Ituango, en el pueblo tan tocado por problemas ecológicos, sociales, de violencia, de desplazamiento, por la guerra en suma, que es de muchas caras, y se hace ahí este festival de cine en Ituango.
y talleres con la comunidad donde participan además los Embera Chamí o la gente baja de las montañas y trabaja con nosotros a través del cuerpo. Pero aquí la pregunta es más dura, es porque en Río Verde de los Montes, y con este voy a terminar, porque la pregunta que yo me quiero hacer, que me estoy haciendo y que les hago todavía, es qué hacer, qué gesto artístico, teatral conviene allá donde la gente no tiene ni siquiera carretera. O sea, nosotros en estos municipios de Argelia, en Río Verde de los Montes, ahí está, no hay carretera, no hay una trocha tremenda después de que uno llega en bus de escalera a un alto que se llama el Alto de la Virgen. Debe caminar luego 3 horas para empezar a llegar a los primeros caseríos. Esto es lo que uno se encuentra. La mula es este Río Verde de los Montes. Y aquí estamos haciendo un trabajo que yo creo que merece muchas preguntas éticas, estéticas, políticas, sobre cuáles son las posibilidades del arte contemporáneo allí donde no hay medios, donde no hay camino, donde ha habido guerra, donde ha habido dolor. Es decir, ¿qué hace el artista? ¿Qué hace el artista si ni siquiera puede ir a quedarse por lo peligroso que es el lugar? ¿O qué les llevamos? ¿Cómo trabajar con ellos? Para mí es todavía una pregunta, porque no quisiera en esta ocasión solamente escribir una obra que hable de mi percepción sobre el Río Verde de los Montes, sino encontrar tal vez más allá de la idea de teatro, de teatralidad, una posibilidad de gesto, de gestos, de uso del cuerpo con estas comunidades que tal vez puedan ser reparadores. Eso es lo que hay en un billar y un baño de mujeres en el billar. Bueno, con esta imagen me quiero despedir, porque además parte de la problemática en esa gran zona del páramo de Sonsón en Antioquia y que baja hasta Río Verde, es un río realmente verde, maravilloso, que está en peligro de ser explotado por una nueva hidroeléctrica. La tensión es tremenda y los habitantes no quieren, pero ya sabemos que eso no es suficiente. Entonces, ¿qué gesto, insisto, tiene el artista en estos contextos y sobre todo el artista teatral? Muchísimas gracias de verdad y pues si alguno tiene una pregunta, reclamo, objeción. Ah, mira, Ricardo. No, mi tocayo y luego no. Que primero él dice. ¿Tú? Bueno, yo no había pedido la mano, sino que como somos tocayos nos confundieron. Pero, bien, hay unas preguntas que no, en realidad no son preguntas, son como reflexiones que me hice en torno a toda esa problemática de una dramaturgia, digamos, de sueño fracturada, un poco marcada por las dictaduras de los años 80 y que de alguna u otra manera, 70, 80, que de alguna u otra manera dejaron un poco esa huella en el teatro, esa huella de la poesía, del cuerpo, aparte de las diferentes visitas de los dos, de Barba por América Latina, los grupos de Villascani, Cuatro Tablas en Perú, todos esos grupos que de alguna u otra manera
tuvieron una experiencia también del cuerpo, que sacaron un poco el cuerpo de las plazas, de la calle, del teatro de educación colectiva, a una mirada del teatro hacia el teatro mismo, hacia las preocupaciones un poco de adentro, y que de alguna u otra manera estaban marcadas justamente, yo diría que también por la violencia, ¿ya? De alguna manera por eso. Y creo que es un poco esa trayectoria la que hace que a veces vemos un poco con mucha fuerza por la gran violencia que se dio después, se ha dado en estos últimos años, pero en realidad yo creo que de alguna u otra manera siempre, y desde aquel entonces, incluso la propia huida a veces de los artistas, de las problemáticas sociales tan grandes, hacía que de alguna u otra manera el cuerpo sí estuvo siempre labrado por esas huellas que iba dejando la sociedad y la política de una América Latina que de todas maneras venía siendo convulsa desde hace muchos años. Un poco como eso, como que de alguna u otra manera siempre hemos atravesado un cuerpo que se hizo cada vez escénico, pero que la esencia de alguna u otra manera del cuerpo latinoamericano ha sido dejar esas cicatrices ya en la escena durante muchos años. ¿No? Ya, esa era mi Sí, no, muchas gracias, Ricardo, porque eso es cierto. Yo creo que si por ejemplo en Europa se ha hablado desde hace unos años de escrituras escénicas, en Francia mucho, en algunos otros lugares, de esas escrituras que no se hacen antes de la obra, sino que son escrituras in situ en el momento del trabajo de los actores, y por lo tanto muy corporales, ¿no? Pero en cambio en eso a mí me parece que en América Latina, mucho antes de que allá, es una cosa que ya había dicho la otra vez, por ejemplo Rolf Apperhalden en algún momento decía, antes de que allá se hablara de escrituras escénicas, écriture du plateau, todo eso, aquí la gran tradición era tal vez por la falta de recursos, porque no en todos lados hay teatros, porque se necesitaban las calles, los atrios de las iglesias, los pequeños centros comunitarios de los pueblos. Hay una relación muy directa con esa escritura viajera, itinerante de la plaza. Digamos, ahí es casi que parte de la tradición de nuestro teatro latinoamericano, y como tú dices, un cuerpo cicatrizado, sino doliente. Yo espero en algún momento poder hacer una investigación sobre lo que sería lo contrario, es decir, la tradición del cuerpo festivo en América Latina, del cuerpo carnavalesco, porque también yo creo que en ese cuerpo gozoso, en ese cuerpo de fiesta, en ese cuerpo del carnaval, hay toda una opción distinta, menos sacrificial, y muy contestataria, y posiblemente de grandes resistencias. Yo creo que también la fiesta es una manera de resistir. Sí, Ana María, es que yo creo, a propósito de lo que decía Ricardo, el cuerpo escenario, que también cae en otro contexto como una especie de lugar, que termina siendo un lugar común al cuerpo de la violencia. Y en ese sentido es posible reinventar otra dramaturgia, otro escenario posible de la corporeidad, donde la biografía, ¿sí?, esa escritura vital conectada con la vida misma, con la exaltación de la vida, ¿sí?, no tanto la tanatosgrafía, que sería como ese rastro de la muerte, ¿no? Es decir, porque ahí en eso hay como un lastre también cristiano del cuerpo sufriente que tiene que padecer separado de, así como si el cuerpo fuera el lugar natural del sufrimiento, ¿no? Cuerpo, pasión, el Cristo crucificado, sufriente. ¿Y por qué no la inversión total, o quizás el poner al mismo nivel, no anular lo otro, porque eso hace parte de la vida también, porque es que el teatro siempre bebió, digamos, de esa visión trágica, ¿no? La tragedia, incluso la tragedia griega, pero resulta que hay otro tipo de teatralidad en la fiesta,
como ver otros escenarios posibles que exaltan la vida. Tú lo decías, esos cuerpos gozosos exaltan el goce y al mismo tiempo contrasta o genera una interferencia con esa visión trágica del teatro. Es decir, una pregunta muy provocadora, Ana María. No, ¿Es posible, es posible generar un teatro distinto a la idea dramática, más allá del drama? ¿Es posible eso o no hay teatro si no hay drama? Mira, yo creo que bueno, aquí son estudiantes de teatro y eso conocen una cosa, esa pregunta ha sido clave, es decir, hay un pensador alemán que se llama Peter Sondy, que trabajó, digamos, todo el problema de la crisis del drama, que para él empieza por allá a finales del siglo XIX, pero que se instala en todas las teatralidades, sobre todo en Europa, con distintos, digamos, intentos, dice Sondy, de sobrevivencia del drama como género, ¿no? Entonces, él habla de las obras de Maeterlinck, habla de las obras, por